Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches. A continuación vamos a escuchar a la Coronel Gutiérrez y su ya tradicional parangón que ella desarrolla a través de 7 puntos. En esta ocasión, entre el pueblo que Moisés tiene que sacar, soportar y conducir, un parangón entre ese pueblo y tú y cada uno de nosotros que estaremos escuchando este importante mensaje. Sin más, la Coronel Gutiérrez. Un cordial saludo para todos, espero que estén disfrutando mucho de nuestra escuela, que hayan desmenuzado y hayan podido utilizar las cositas que hemos estado compartiendo con ustedes y bueno, que se animen a hacer la parte que les corresponde en casa, a trabajar juiciosos, a hacer las tareitas que por ahí algunos de nuestros panelistas han dejado y bueno, pues muy complacida de estar de nuevo con ustedes. Esta vez traigo parangón y mi parangón tiene 7 puntos. No lo hago a propósito, en serio. Estoy dándome cuenta que ahí vamos como teniendo algunos perfiles. Pienso, por ejemplo, que el hermano Eduardo es como nuestro maestro de historia y geografía. Y bueno, aquí estoy yo con mis parangones y mis números 7. Esta vez hice una comparación entre el pueblo israelita y yo. ¿En qué me parezco al pueblo israelita? La comparación la hice después de que Moisés dirige al pueblo, es decir, ya lo saca de Egipto, ¿cierto? Y empiezan su recorrido, el que nos estuvo mostrando Eduardo en el mapa, a través de los desiertos, de los 7 desiertos. Entonces, ese es como el contexto. Ahora, en Éxodo 14:11 dice: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Entonces, aquí es donde van en el primer pedacito el faraón otra vez tiene endurecido su corazón y entonces con los principales de Egipto dicen, uy, pero nosotros ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fue que dejamos ir a nuestra servidumbre? Arranquen todos y se suben en 600 carros y arrancan a perseguir al pueblo israelita. Y cuando el pueblo ve que los carros de los egipcios se acercan es cuando hacen esta expresión. En el versículo 12 dicen, está hablando el pueblo de Israel, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En el versículo 13 le dice Moisés a ellos, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. En el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Y en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces aquí hay varias cositas en las que me parezco a este pueblo de Israel. Primero, cuando ellos prefieren pensar en estar en Egipto que estar en este recorrido hacia la tierra prometida, entonces lo asemejo cuando yo estaba sumida en el pecado, cuando estaba más en el mundo, ¿cierto? Que Egipto se asemeja al mundo y estaba arraigada en el pecado. Entonces, cuando empiezo el caminar en Cristo y me arrepiento y digo, pero ¿por qué voy a hacer un cambio en mi vida? Yo quiero estar en donde estaba antes. Y evoco Egipto, así como lo está haciendo el pueblo israelita. Aquí hay algo que me encanta en el versículo 15, cuando Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Porque mi mami tiene un dicho, y yo creo que es parafraseando este versículo, en el que dice, nosotros empujamos la piedra y el Señor la mueve. ¿A qué se refiere ella con eso? Y pues que también me identifico, que cuando arrancamos el camino del Señor estamos esperando como que sucedan muchas cosas milagrosas y maravillosas en nuestra vida, así como por arte de magia, ¿cierto? Y la verdad es que este proceso, obviamente, estamos acompañados del Señor Jesús, estamos acompañados por el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. De nuestra parte está querer irnos de Egipto. De nuestra parte está querer abandonar el pecado. De nuestra parte está abandonar nuestra vieja manera de vivir. Y pues eso implica un esfuerzo nuestro, ¿no? Entonces aquí me estoy comparando con el pueblo en este sentido de que querían regresar a Egipto, preferían estar en Egipto y en algún momento de mi vida yo estaba en ese mismo punto. ¿Qué sucede ya después de esto cuando ya el Señor le dice, pues diles que arranquen porque ya les toca la parte de ustedes, ¿no? Yo ya les dije que los voy a sacar, que los voy a proteger, que los voy a acompañar, pero pues ustedes tienen que andar. Y allí ellos arrancan, entonces allí es donde pasa que se seca el Mar Rojo, que ellos pueden cruzar el Mar Rojo, después los egipcios están cruzando este mar y las aguas vuelven a correr también a través de la vara de Moisés y entonces son todos destruidos. Cuando termina esto, entonces el pueblo alaba al Señor con un cántico y allí pues es como un aceptar, ¿cierto? Que efectivamente hay un camino nuevo, diferente para andar con el Señor y es, creo yo, cuando empezamos en nuestro primer amor, ¿no? Entonces esa es la primera comparación que hago con el pueblo israelita. La segunda comparación la voy a circunscribir en Éxodo 15:23. Éxodo 15:23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Yo sé que estoy aquí como repitiendo algo de lo que el hermano Eduardo nos estuvo compartiendo en su ponencia, porque cuando él nos va contando cómo es que van avanzando el pueblo israelita con Moisés desde Egipto hasta la tierra prometida, pasando por los 7 desiertos, y estoy de pronto recorriendo el mismo camino, solo que esta vez quiero que cada uno se centre en qué nos parecemos nosotros al pueblo israelita en estas paraditas que tuvieron ahí. Entonces, cuando llegan aquí a Mara, en el versículo 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? En el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En el versículo 26, y dijo,
Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, aquí cuando llegamos al tema del agua, estoy relacionando el agua con la palabra de Dios. Y en mi caminar con el Señor, pues primero hice mi oración de fe, ¿cierto? Después pues estaba como indecisa entre si ese sí era el camino que quería seguir o quería seguir en mi antigua manera de vivir, porque finalmente pues el pecado es atrayente, ¿no? El pecado endulza, pero cuando empezamos a leer la palabra del Señor, esas aguas que en el pasado eran dulces, hablando del pecado, pues se vuelven amargas porque ya somos conscientes del pecado. Además que la palabra es como un espejo, ¿cierto? Nosotros empezamos a leer la palabra y de hecho, pues ella misma dice que es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, porque la palabra empieza a redarguirnos, a sacar de nosotros todo aquello con lo que estábamos acostumbrados a vivir. Sé que esto no le pasa a todo el mundo, pues porque hay personas que han nacido en familias cristianas y tal vez su conversión ha sido a principio de su edad, o sea, muy temprano en edad. En mi caso no fue así. En mi caso yo ya tenía 22 años cuando conocí al Señor y pues ya había hecho un recorrido en el mundo y ya habían cositas atrayentes del mundo que me costaba dejar. Entonces aquí me estoy comparando con el pueblo cuando se queja que hemos de beber, se queja del agua amarga, ¿cierto? Luego Dios endulza esas aguas y estoy poniéndome en este punto en donde empiezo a leer la palabra del Señor, apasionarme con la palabra del Señor. Muy bien. Después en Éxodo 16:3, aquí ya hemos pasado al siguiente capítulo. En Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre, para matar de hambre a toda esta multitud. En el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí es el pueblo diciendo que se va a morir de hambre. El Señor los bendice con codornices en la tarde y con maná en la mañana, con algunas indicaciones que les había dado, de las que también hablé, creo yo, en mi pasada ponencia. Pero aquí, entonces, ¿cómo me relaciono con el pueblo de Israel y con estos versículos que he estado leyendo? Que el crecimiento espiritual viene de seguir leyendo la palabra, ¿cierto? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, estoy asociando esta falta de ellos de carne con mi falta del crecimiento espiritual, ¿sí? Porque empiezo a leer la palabra, empiezo a confrontarme porque ella me muestra quién soy realmente y pues dejo de hacerlo de una manera profunda. Por eso este estudio me ha encantado tanto, porque en el tiempo que yo he estado vinculada con ustedes he aprendido un montón, me he dado cuenta que definitivamente anduve mucho tiempo con una lectura somera, sin haberme alimentado realmente como se debía. Entonces aquí en este tercer punto quiero mostrar es eso, con asociar esa falta de comida de ellos con el crecimiento espiritual que exige de mi parte una lectura consciente de la palabra, y más que leer la palabra es dejarla que me transforme, que me cambie y hacerme hacedora y no solamente oidora de la palabra. Muy bien. Cuarto punto. Este lo veo en Éxodos 17:2. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron:
danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Imagino yo pues que es la segunda vez que se quejan de agua y ya es la cuarta vez que se viven quejando, ¿no? En el versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y en el versículo 5, Jehová le da instrucciones a Moisés y le dice que pase delante del pueblo con los ancianos de Israel y con la vara. Y ahí le empieza a dar unas indicaciones, pero no quiero irme por ese lado, porque lo que quiero mostrar acá es que empezamos a demandar más y más. Nosotros empezamos a demandar más y más del Señor cuando leemos la palabra, cuando vemos las promesas, cuando conocemos su historia, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y empezamos a demandar de Él como si fuera su obligación, ¿cierto? Y aquí también cuando en el versículo 5 Jehová le da instrucciones que pase delante del pueblo con los ancianos de Israel, me hace pensar en la congregación, ¿cierto? Que hacer parte de una congregación, estar unidos, recibiendo la palabra, compartiendo con los hermanos, pues nos hace crecer también espiritualmente, pero en ese crecimiento, extrañamente, empezamos a demandar y demandar del Señor como si Él nos debiera. Y todo esto que estoy contando acá es un reflejo de lo que ha sido mi vida. Yo no sé cómo ha sido la tuya, no sé si te identificas en alguno, o en dos, o en todos los puntos que hemos visto, pero la intención de esto es que tú puedas, en tu lectura del Éxodo, de los libros que estamos estudiando para saber un poco más de Moisés, que hagas tú esa comparación. Así como nos decía Eduardo, hagan su tareita, veré por cuáles son los 7 desiertos que ustedes han pasado. Voy a hacer esa tarea. Y pues aquí también yo les hago este llamado para que a través de la palabra nosotros podamos hacer esa introspección, esa revisión y saber que nosotros también somos terquitos como ese pueblo santo del Señor, que también nos quejamos, que también demandamos y que también estamos como esperando como si el Señor nos debiera, ¿no? Cuando es pues obviamente al contrario. Bueno, la quinta o el quinto aspecto en el que me quiero comparar con el pueblo de Israel está en Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En el versículo 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. En el versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Y en el versículo 24 les dice, altar de tierra harás para mí, y empieza a entregar unas leyes. ¿A qué voy con esto? Como parte del pueblo de Dios y en mi caminar desde el año 96 que recibí al Señor Jesús, buscamos intermediarios y pedimos emisarios. Cuando no entendemos que tenemos entrada directa ante el trono de la gloria, que el único mediador que hay entre Dios y los hombres es nuestro amado Señor Jesús. Y empezamos a buscar intermediarios así como lo hizo el pueblo diciéndole a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros con el Señor no. Tú primero habla con Él y luego nos hace saber a nosotros buscando intermediarios, ¿cierto? Y no lo necesitamos. Nosotros tenemos entrada directa ante el lugar santísimo.
nosotros podemos simplemente con cerrar nuestros ojos, disponer nuestro corazón y que hable nuestra boca o mentalmente comunicarnos con el Señor. Entonces, no sé por qué nos desgastamos buscando intermediarios que no requerimos. Y súper importante lo que empieza el Señor a decir en el versículo 23 y 24 al pueblo de Israel, y es: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que nos ama profundamente y Él demanda de nosotros amor y obediencia. Y en el amor está que reconozcamos que es Él y solo Él, que no hay ningún otro Dios para nosotros. Y fácilmente lo reemplazamos. Pensamos que los ídolos son de pronto las figuras que utilizan otras iglesias, otras congregaciones, otras religiones, pero realmente hay que tener cuidado con el tema de los ídolos, porque lo que pide nuestro Dios es que Él sea el único en nuestra vida, el único, el principal, el que todo lo es para nosotros. En mi recorrido he tenido ídolos. En mi recorrido he buscado emisarios. Y este es el momento para a través de la palabra seguir revisando y seguirse revisando si hay rastros de eso en mi vida. Porque en el 6 habla de la dura cerviz del pueblo. Entonces yo creo que he sido en épocas de mi vida de dura cerviz. Y me he desviado por temas de idolatría, hablando de idolatría de poner otras cosas primero antes que el Señor, y pues obviamente con tropezar, ¿no? Porque estamos expuestos a ese tropezar. Entonces, este 6 punto, que me comparo con el pueblo de Israel, con mi dura cerviz, está en Éxodo 32:1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y les dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, lo está diciendo el mismo Señor. Y en el versículo 22, y respondió a Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aquí hice unos extractos de algunos versículos, pero el contexto de esto es cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley del Señor y se va 40 días y 40 noches. El pueblo empieza a desesperarse, ahí dice que qué le habrá pasado a Moisés. Y entonces le piden a Aarón que les haga dioses, recogen un montón de oro, sale un becerro de oro y pues todo esto a ojos del Señor, ¿no? Por eso el Señor dice que yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y allí pues Moisés intercede por el pueblo delante del Señor. Y el último versículo, cuando dice: y respondió Aarón, le está respondiendo es a Moisés, porque Moisés va y le dice: oiga, pero ¿qué fue lo que pasó? Y le dice: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Entonces, yo en mi naturaleza sé que engañoso es mi corazón, que me inclino al mal, y que he sido de dura cerviz. Pero todo esto que estoy haciendo acá va a llegar a un buen punto, ¿sí? O sea, digamos que aquí estoy como en las cosas malas, porque reconozco en mi vida mis desvíos, mi idolatría, mi dura cerviz, mi queja, como lo hacía el pueblo. Pero les cuento que el 7º punto, pues ya si estás muy desanimado porque te has identificado conmigo o porque la palabra te deja ver que tal vez te pareces en algo a mí o que te pareces en algo al pueblo, te digo que fresco, no te preocupes. En este 7º punto, que lo llamo el pacto renovado y el perdón de pecados,
es donde está nuestra esperanza, ¿no? En nuestra esperanza, porque al pasado pisado, nosotros vivimos en el hoy y en el ahora. El día es hoy, la persona eres tú, el lugar es aquí, y con el Señor todos nuestros males son pasajeros, de su mano, de la guía del Espíritu Santo, de los empujones que nos hace nuestro Señor Jesús cuando intercede por nosotros de día y de noche delante del Padre. Nosotros tenemos esperanza, como la tuvo el pueblo de Israel. Entonces, en este séptimo punto me voy a ir a Éxodo 34:9. Éxodo 34:9 dice: Moisés dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Allí es cuando Moisés le está pidiendo perdón a Dios por todo ese rollo del becerro, ¿cierto? Y le dice, reconozco que somos de dura cerviz, pero le dice, si he hallado gracia a tus ojos, ve tú en medio de nosotros y perdona nuestra iniquidad y perdona nuestro pecado y tómanos por tu heredad. En el versículo 10, el Señor tan hermoso dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y me aferro a esa palabra y digo, el Señor me habla a mí. Y el Señor es un Dios de pactos y el Señor es un Dios de amor y Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él nunca tiene oídos sordos, Él no está de espaldas, Él no sale a vacaciones. El Señor está allí, solamente esperando que nosotros tomemos nuestra decisión. Porque les recuerdo lo que decía mi mami, nosotros empujamos la roca y el Señor la mueve, pero hay que empujar la roca. Entonces, Él es un Dios que mira nuestro corazón. Él está atento a nuestro corazón, Él observa y Él no desecha un corazón contrito, un corazón humillado. Si eres como yo, que ha tenido un recorrido, que aún después de haber crecido en la lectura de la palabra, después de haber conocido muchas cosas en este caminar, vencer, pero también caer y recaer, te animo hoy para que conmigo, porque yo también estoy hablando para mí, tomemos impulso, sepamos que cada día es un pacto nuevo con el Señor, que cada día que Él nos entrega a nosotros para vivir nos está otorgando 24 horas para que hagamos maravillas en esas horas y que nosotros podamos ser realmente los ojos, la boca, las manos, los pies, los abrazos del Señor aquí en la tierra, que a través de nosotros, quienes aún no le conocen, le puedan identificar, que puedan saber que somos diferentes, que claro que luchamos como el resto, que claro que tenemos dificultades, claro que tenemos problemas, claro que tenemos resbalones, caídas y peladuras, pero en el Señor todo es nuevo. Todo es nuevo, entonces hay que olvidarlo de atrás, hay que poner la mirada hacia adelante, hay que caminar convencidos de que estamos en esta tierra prometida que el Señor nos ha entregado a nosotros también. Finalmente, no hace parte de mis 7 puntos, pero no sé por qué estoy con el deseo de hablar de esto, y es que después de que pasó todo este tema de la renovación del pacto, que el Señor perdona al pueblo y que se establece pues que ellos piden, Señor, sé tú delante de nosotros, tómanos por tu heredad, sé tú el que nos llene y nos lleve. Hay unas ofrendas que hace Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 35, del 4 al 9. Moisés pide ofrenda para el tabernáculo. Dentro de todas las leyes y las indicaciones que Dios le ha dado al pueblo está la construcción del tabernáculo. Y Moisés pide ofrenda para hacer todo eso, porque el Señor súper lo detalló con todos los puntos, pelos y señales.
Y en Éxodo 35 del 20 al 29 se ve cómo la ofrenda era voluntaria. El pueblo ofrendaba voluntariamente para la construcción del tabernáculo. Y en Éxodo 36:6 dice que Moisés mandó a pregonar al campamento que ya no trajeran más ofrendas porque habían llevado de demás. No sé por qué estoy hablando de este tema de ofrendas. Para mí hay dos clases de ofrendas como miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia universal y la iglesia local. Como iglesia local, pues dar de nuestro dinero, ¿cierto? De nuestros saberes para sostener la casa del Señor, para sostener la obra del Señor, ¿cierto? En este caso, pues Nueva Iglesia, si eres miembro de esta iglesia, deberías estar llamado a esto. Y por otro lado, como Iglesia Universal, ofrendarnos a nosotros mismos, a quienes están a nuestro alrededor, a quienes necesitan de nosotros, a quienes necesitan una palabra de aliento, una sonrisa, una mirada que cambie el día, que anime. Y bueno, creo que a eso estamos llamados. Espero que este recorrido te sirva, pues en parte para seguirme conociendo, ¿cierto? Para seguir viendo quién soy, para seguir viendo que soy como tú. Yo soy como tú. Soy miembro de este pueblo de dura cerviz, pero que ha creído al Señor y que se esmera cada día por ser su mejor versión, por parecerme a Él, a llegar a su estatura preciosa que no le llego ni a los tobillos, pero bueno, la intención es animarte para que tú también quieras romper con el pecado, no quieras volver atrás, que sigas leyendo la palabra, que sigas en tu crecimiento espiritual, que dejes de seguir demandando y demandando del Señor en lugar de demandar, de pedir emisarios o intermediarios, en lugar de ser de dura cerviz, en lugar de abrir paso a la idolatría o desviarte del camino, que renueves tu pacto con el Señor, recibas el perdón de los pecados y finalmente seas una ofrenda para Él en el amor y en todo lo que tenemos para dar. Mil y mil gracias. Espero volverles a compartir muy pronto, así que les deseo una feliz jornada para todos. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias por nuevamente meterse en el charco y decir que estamos en las mismas aguas, en la misma condición. Me parece elegante, me parece brillante, me parece humilde y grande a la vez. Muchas gracias por eso y también por tocar el punto que de alguna manera el Espíritu no se deja a sí mismo sin testimonio y llamarnos a ser generosos, tanto en nuestro dar económico, aportando y apoyando la obra y la extensión de la obra del Señor en el mundo, como siendo generosos con nosotros mismos, con nuestra entrega, con nuestro tiempo, con nuestra afabilidad, nuestra sonrisa, nuestra ternura, nuestro cariño, nuestro servicio. Esa disposición permanente que es un dar todos los días a todas las personas que nos hallemos al alrededor, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en la calle. Eso hace la diferencia entre simplemente la predicación y vivir lo que nosotros profesamos creer. Sin más, mis amigos, una feliz noche. Coronel, también para usted una feliz noche y mañana será usted la panelista que me acompañe a contestar estas preguntas que surgen esta noche y mañana proyectamos toda esta temática. Hasta entonces. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba,
Eres el camino, la vida y verdad. Con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.